La vida después de la muerte. ¿Qué sucede después de morir? El ser humano es alma viviente, el cuerpo físico es solo un contenedor el cual contiene a nuestro ser verdadero. Cuando muere nuestro cuerpo físico se revela nuestro verdadero ser. Primer carta a los Corintios capítulo 15, verso 44. Se siembra un cuerpo animal y despierta un cuerpo espiritual. Pues si los cuerpos con vida animal son una realidad, también lo son los cuerpos espirituales. La Biblia nos dice que es una realidad la existencia del alma. En una analogía de un embarazo comparando nuestra existencia en el mundo, la Biblia compara al mundo como el vientre materno, y nuestro cuerpo carnal como la bolsa que contiene al feto, el cual es nuestro verdadero ser, el alma, el cual nacerá a la verdadera vida, a la vida eterna. Esta analogía la utiliza Pablo en la Biblia para indicar que aquellos que están en pecado ya están muertos aquí en la tierra como abortos, pues aún no han salido del vientre de la tierra, pero ya están muertos en el espíritu. Pues un aborto es alguien que muere desde el vientre. Primer carta a los Corintios capítulo 15, versos 8 y 9. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo considera su pecado muy grave, sintiéndose indigno de ser apóstol por perseguir a la iglesia. Estando en pecado dice que fue salvado como un posible aborto. Aquellos que viven en la tierra, en este vientre que es el mundo, si viven en pecado son como abortos, ya están muertos desde este momento, y al dejar su bolsa que los contiene, cuando su alma abandone su cuerpo físico, no habrá para ellos vida eterna, sino la muerte eterna, la llamada segunda muerte. Hay hermanos de otras denominaciones que dicen que no hay nada al morir, que dejamos de existir, que es como quedarnos dormidos, que no seguiremos existiendo. Hablan así como si nuestro ser fuera la carne y no el alma, y se apoyan en este pasaje. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Los vivos saben que morirán, los muertos nada saben. No tienen nada que esperar, son solo un recuerdo olvidado. Hermanos, sepan que el que escribió este libro, o sea, Eclesiastés, fue el rey Salomón, y en tal él se expresa humanamente, repitiendo en muchas partes del libro la frase vanidad de vanidades, para indicar qué sentido tiene o qué caso tiene hacer esto y aquello. Si al final vamos a morir, nada nos llevamos para que pues la vida, no tenemos nada seguro, lo único seguro es que moriremos. Esto es el resumen de ese libro que repito es el razonar desde la perspectiva humana, pues en ese mismo libro Salomón se cuestiona. Eclesiastés capítulo 3 versos 21 y 22. ¿Quién dirá si el aliento del hombre parte a las alturas y el del animal baja a la tierra? Y vi que lo único que el hombre puede esperar es gozar del fruto de sus obras, porque esa es su condición. Pero, ¿quién le dará a conocer lo que pasará después? En pocas palabras, Salomón dice, yo no sé qué hay después de esta vida, haciendo sentido el verso 5 del capítulo 9 que usan los hermanos de otras denominaciones, pues el a no saber dice, como yo, no sé y por lo que veo los muertos nada saben, mejor disfrutar de esta vida. Noten cómo son razonamientos puramente humanos, y después pregunta quién nos dará a conocer qué hay después. Y repite esta cuestión muchas veces en formas distintas. Eclesiastés capítulo 6 verso 12. ¿Quién sabe cómo debería vivir el hombre durante sus días contados y frágiles que pasan como sombra? ¿Quién le revelará al hombre lo que pasará bajo el sol después de él? Al decir quién le revelará lo que sucederá después de él bajo el sol, es igual que la cuestión anterior, o sea, ¿quién nos revelará qué hay después de esta vida? Todo este libro es puras cuestiones sobre qué caso tiene la vida. Cuando lean este libro y lean la frase vanidad de vanidades, entiéndanla como decir, nada tiene sentido, o qué sentido tiene, o qué caso tiene, y entenderán mejor el libro. Salomón pues, se cuestiona los enigmas de la muerte y reconoce no tener la respuesta, terminando por dejar de cuestionarse en el último capítulo del libro, y profesando la fe de su pueblo. Eclesiastés capítulo 12 versos 6 y 7. El hilo de plata no llegará más lejos, dejaron de hilarlo, la lámpara de oro se rompió, se quebró el cántaro en la fuente, y cedió la polea del pozo. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. Ojo, con las analogías que utiliza Salomón, para indicar la muerte física y el espíritu siendo liberado del cuerpo carnal.
Los israelitas creían que un hilo plateado une al alma con el cuerpo carnal y a morir ésta se revienta, y haciendo alusión a la muerte menciona que ya dejaron de hilar el hilo de plata, desprendiéndose el alma del cuerpo. Del mismo modo, cuando dice se quebró el cántaro y se rompió la lámpara, es indicando que el cuerpo terrenal ha muerto y lo que hay en él ha sido libre, todas analogías a la muerte terrenal y la creencia de los israelitas, terminando por profesar su fe, que existe lo espiritual, al decir, y el espíritu suba a Dios que lo dio. Salomón pues no sabe qué hay después de esta existencia, y al no encontrar respuesta termina profesando su fe, la creencia de su pueblo sobre lo que ellos creen que sucede al morir. Entiendan pues que lo que Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 9 verso 5, no es una afirmación, es el razonar humano al desconocimiento de no saber qué sucede después de morir. Mas él cuestiona quién le revelará al hombre lo que pasará bajo el sol después de él. ¿Quién dirá si el aliento del hombre parte a las alturas y el del animal baja a la tierra? Hay alguien que lo sabe, Jesús, el bajo del cielo, él sabe lo que hay después de esta vida, a él escuchemos para encontrar respuesta a la cuestión que Salomón desconoce. Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 42. La reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy, y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón. Es Jesús la verdad, y él dijo. Evangelio según San Mateo capítulo 10, verso 28. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aunque alguien mate el cuerpo físico, nadie en la tierra puede matar el alma sigue existiendo. Somos, sí, o no cristianos porque mezclan las enseñanzas de Cristo a las creencias budistas y de otras culturas donde solo se especula sobre lo que sucede después de morir. Todos ellos fueron humanos tenidos por sabios, mas si fueran sabios como Salomón, hubieran actuado con prudencia y decir no sé. Si somos cristianos escuchemos a Jesús, y él dice que existe el alma, después de morir el cuerpo físico el alma sigue existiendo, nadie puede matar el alma, más que Dios. Y si alguna denominación que se haga llamar cristiana, si tal dice que cuando morimos dejamos de existir, tales se han apartado de las verdaderas enseñanzas cristianas. Veamos qué creían los primeros cristianos en la Biblia que escribieron en el Nuevo Testamento al respecto de este tema. Salomón dice, disfrutemos de esta vida porque no sabemos qué hay después. Pablo apóstol, un cristiano, dice hablando sarcásticamente, primer carta a los Corintios capítulo 15, verso 32. Si no hay más que esta existencia, ¿de qué me sirve haber luchado contra leones en Éfeso? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ojo, noten que está hablando sarcásticamente, afirmando con esto que si hay vida después de esta, pues no habría tenido caso el haber puesto su vida en peligro. Ahora dirá algún hermano de otra denominación. Hay vida después de esta, pero hasta la resurrección final en el último día, en este momento los muertos, no saben nada, están como dormidos. Hermanos, nuevamente, son, sí o no, cristianos. Si dicen que sí, créanle pues a Jesús, él refutó esas doctrinas. Aclaremos, si es cierto que habrá una resurrección final el último día, pero esto no implica que cuando morimos dejamos de existir. De la resurrección final hablaré más adelante, primero explicaré esto. Los fariseos creían que al morir, las almas de los justos iban al seno de Abraham, donde descansarían hasta la resurrección final del último día, donde todas las almas de los justos habrían de resucitar. Jesús en la Biblia no refuta esto, al contrario, afirma que existe el alma y que después de morir en la carne seguimos existiendo. Y los saduceos no creían en la existencia del alma ni en la resurrección, su creencia era similar a lo que hoy dicen algunas denominaciones, que cuando uno muere deja uno de existir, como una vela que se apaga. Evangelio según San Mateo capítulo 22 verso 23. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos. Prestemos atención a lo que hablará Jesús. Evangelio según San Lucas capítulo 16 versos 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre, llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico.
Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico, y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, mira que hay un abismo tremendo entre ustedes y nosotros, y los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no podrían hacerlo, ni tampoco lo podrían hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán. Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. Jesús afirma que el alma sigue existiendo después de que morimos. Algunos de otras denominaciones que dicen que al morir dejamos de existir, al leer este pasaje dicen que eso es una visión de la resurrección del último día, o sea, que el pobre y el rico por el momento están muertos y han dejado de existir, que eso de que uno está en el cielo y otro en el infierno es después de la resurrección del último día. Ojo hermanos, no se engañen, pues está claro que no es la resurrección del último día, pues el hombre rico que murió, pide al padre Abraham que mande a alguien a la tierra a visitar a sus hermanos que aún están vivos, prueba que es una enseñanza atemporal. O sea, los que ya murieron aún existen en el alma como el rico y el pobre, mientras otros aún estamos vivos en la tierra como los hermanos del rico. Entiendan pues que seguimos existiendo en el alma, y Jesús lo afirma al refutar a los saduceos. Evangelio según San Mateo capítulo 22, versos 29 al 32. Jesús contestó: Ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús aquí les dice a los saduceos que Dios es un Dios de vivos, pues Dios, al hablar con Moisés se presenta como el Dios de Abraham, no dice: soy el Dios del que fue Abraham. Dios habla de Abraham como de alguien que aún existe. Con esto muestra que el alma existe, y que aunque moramos en la carne continuamos existiendo. Como Jesús dijo y leímos más atrás, no teman a los que matan la carne y no pueden matar el alma. Y en cuanto a que seremos como ángeles, es porque los ángeles no son entidades físicas sino seres espirituales, del mismo modo el alma es un cuerpo espiritual. Dirán los hermanos de otras denominaciones: ¿por qué la Biblia habla entonces de la resurrección del último día? ¿Y por qué también dice la Biblia que Jesús es el primero en resucitar de los muertos? Carta a los Colosenses capítulo 1, verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia, el que renació primero de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Este pasaje es de confusión para los hermanos de otras denominaciones, pues sus doctrinas están muy lejos de la verdad, y como Jesús le dijo a los saduceos, mal interpretan las Escrituras. Los de otras denominaciones interpretan esto diciendo: Jesús es el primero y el único que ha resucitado, todos los demás muertos han dejado de existir, resucitarán hasta el último día, en la resurrección final. Entiendan esto, hay 2 razones por la que se dice que Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos. Primero, se dice que Él es el primero en resucitar de entre los muertos, pues Él es el primero que ha resucitado como resucitaremos todos en la resurrección final. Jesús resucitó, en cuerpo y alma, y por el momento los que están con Dios en el cielo, lo están en su alma nada más, sus cuerpos al polvo volvieron. Repito, no porque habrá una resurrección final implica que dejamos de existir al morir.
Ya en este momento hay almas con Dios y otros en el infierno. Algunos de otras denominaciones dicen, Jesús no resucitó en la carne, era un espíritu. Por falsas doctrinas caen en contradicciones bíblicas. Todos los santos de todos los tiempos de los apóstoles enseñaron que Jesús resucitó en cuerpo y alma. En el Evangelio, cuando se les aparece estando todos reunidos, todos temen, pues creen ver un fantasma, por decirlo de alguna forma. Jesús, para mostrar que ha resucitado, les muestra sus llagas. También hace lo mismo la segunda vez que se les aparece, y además, Tomás toca sus llagas para que vea que ha resucitado. Prueba que resucitó en la carne. Evangelio según San Juan capítulo 20, verso 19 y 20, y 24 al 29. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Pero él contestó, «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó, «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó, «Crees porque me has visto. Felices los que no han visto pero creen». Además, después de resucitar, come con ellos, nuevamente para probar que ha resucitado en la carne. Evangelio según San Juan capítulo 21, verso 13 al 15. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». La Iglesia Católica enseña que resucitaremos en la carne el último día, así como Jesús resucitó, pero no como somos en este momento, sino que nos revestiremos de cuerpos incorruptibles. Me explico, en este momento el cuerpo carnal se sobrepone al cuerpo espiritual, es decir, el alma está revestida de un cuerpo de carne, limitándonos el cuerpo de carne que es material, a la materia, mas en la resurrección final los papeles se invertirán, resucitaremos en la carne pero esta vez se revestirá la carne del cuerpo espiritual. La Iglesia Católica enseña que cuando Jesús se transfiguró como lo narra. Evangelio según San Mateo capítulo 17 versos 1 al 3. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. La Iglesia Católica enseña que aquí, Jesús les mostró la apariencia que él tendría al resucitar, y también nosotros, el último día, y ojo, noten que Jesús aquí está conversando con 2 profetas del Antiguo Testamento que ya murieron, prueba de que aún existen en el Espíritu. Alguien puede decir que Elías aún existe porque fue llevado en cuerpo y alma al cielo. Bueno, eso es otro tema, pero sepan que Elías también murió en la carne, que su cuerpo fue llevado no implica que él exista aún en la carne, sin duda su cuerpo aún existe conservado, pero él vive en el espíritu. Pero ese es otro tema, quien quiera creer que vive en cuerpo y alma Elías, no discutiré eso. El punto es que Moisés aún existe después mucho tiempo de haber muerto en la carne. Ahora la segunda razón por la que se dice que Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos, es porque, aunque muchos murieron antes que Jesús viniera y seguían existiendo, no tenían verdadera vida eterna.
Pues la vida verdadera es en la gloria con Dios. Todos los justos que murieron antes que Jesucristo, esperaban sus almas en el seno de Abraham, a que el Mesías viniera y les abriera las puertas del cielo, a la verdadera vida eterna. Ningún justo que murió antes que Jesús entró al cielo, fue Jesús el primero en entrar al cielo, a la verdadera vida eterna, siendo el primogénito en todo. Una vez Jesús entra al cielo, abre las puertas a todas las almas de los justos que esperaban su llegada como aprisionadas. Primer carta de Pedro capítulo 3 versos 18 y 19. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne, y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Claramente nos dice el pasaje que Jesús al morir en la carne y resucitar por el Espíritu, ojo, no crean que Jesús solo resucitó en el Espíritu, ya vimos cómo le tocaron las llagas y comió con sus discípulos, ojo, dice resucitó por el Espíritu, no dice, en el Espíritu, y cuando dice que resucitó por el Espíritu, entendemos que el Espíritu se sobrepuso a la carne, el Espíritu vivificó la carne, lo que ya dijimos atrás, sobre que en la resurrección final se invertirán los papeles del cuerpo carnal y el alma. Siendo Jesús el primero en resucitar en la carne por el Espíritu. El punto es que Jesús una vez muere y resucita, va y predica a espíritus presos que aún no entran al cielo a la presencia de Dios. Quedando claro que cuando uno muere no deja uno de existir, aún existimos en el Espíritu, más aunque sigamos existiendo esto no implica que estemos en la vida eterna. Muchos que murieron hace miles de años aún existen, mas no tienen vida, pues están en el infierno. Aunque sigan existiendo muertos están, pues la verdadera vida es en la gloria con Dios. Hoy nosotros ya tenemos el cielo abierto por Jesús, ya al morir no tenemos que esperar en el seno de Abraham, como en la historia del rico y Lázaro. Eso sí es que no somos como abortos y estamos muertos desde este momento, y a morir en la carne nos espere la muerte eterna, la llamada segunda muerte. Hago énfasis en el término segunda muerte, la Biblia llama segunda muerte a caer en el infierno, refiriéndose como primer muerte a la muerte en la carne y segunda muerte a la muerte espiritual. Aclaro esto para que más adelante cuando leamos estos términos en la Biblia entendamos con claridad. Ojo con el siguiente pasaje que nos aclara cómo será la resurrección final, ¿de qué trata? Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. Ojo, nos habla de una primera resurrección, no se hablaría de una primera resurrección si no hubiera otra, la resurrección final. Bien podríamos llamar a todos aquellos que ya murieron y están con Dios en el cielo, viviendo en la vida eterna, como partícipes de la primera resurrección. Continuemos leyendo. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él 1000 años. Ojo, la segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos, o sea, nos afirma que ellos ya se libraron del infierno, ellos ya no tienen por qué ser juzgados. Ellos ya se han ganado la entrada al cielo. Leamos más adelante en este mismo capítulo que ahora mencionará la resurrección final. Apocalipsis capítulo 20, versos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Ojo, en el último día todos seremos juzgados, tanto los que estemos vivos en la tierra, tanto como los muertos que aún no han entrado al cielo, me refiero a esas almas que esperan en el lugar de los muertos que menciona este pasaje que leíamos. Mas solo los que aún no hemos entrado al cielo seremos juzgados si es que vamos a la vida eterna o a la segunda muerte, es decir el infierno, pues los santos que están con Dios ya en el cielo solo harán acto de presencia pues ellos ya se han librado de la segunda muerte. Hermanos, no esperemos a la resurrección final para estar con Dios en el cielo. Los que mueren en Cristo con la esperanza de estar con Dios en el cielo, están más cerca de la salvación, a la compañía de las almas que ya se libraron de la segunda muerte. Carta a los Hebreos capítulo 12, 22 y 23.
Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Hermanos, no sean ustedes como esos que dicen que al morir dejamos de existir, ni sean como esos otros que dicen que no será hasta la resurrección final que podremos entrar al cielo a la vida eterna. No, hermanos, esa no es la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo es esta. Evangelio según San Juan capítulo 11, versos 21 al 26. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa, y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ojo, hermanos, Marta va a exponer la doctrina de las denominaciones contrarias a la Iglesia Católica. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Ojo, con lo que Jesús responde. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Ojo, en pocas palabras dice, esa no es mi doctrina, el que cree en mí aunque muera vivirá, no morirá jamás, o sea, nunca está muerto, pues aunque uno muere en la carne si va al cielo nunca está muerto, vive para siempre, y después Jesús nos hace esta pregunta. ¿Crees esto? ¿O prefieres creer en lo que Marta creía, que hay que esperar al último día? Ciertamente habrá una resurrección final el último día, pero ¿para qué esperar? Si creemos a Cristo nunca moriremos. Pues Él es la vida, y lo demuestra resucitando a Lázaro. Y no se equivoquen con pensar que cuando Jesús dice aunque muera vivirá, es que resucitaremos como Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro en su misma condición de antes, solo para mostrar que Él es la vida, mas no porque sea eso la vida eterna de la cual Jesús nos habla de que nunca moriremos, pues después Lázaro volvió a morir en la carne. Mas aunque Lázaro volvió a morir en la carne, él nunca dejó de vivir, él vive con Dios en el cielo, en la verdadera vida eterna, y el último día también estará presente resucitado en cuerpo y alma, pero no como la primera vez que Jesús lo resucitó como leímos en el Evangelio. Esta vez no será un cuerpo en la condición que tuvo antes de morir, sino que esta vez será un cuerpo revestido del Espíritu. Pues así como Jesús resucitó, así el Padre nos habrá de resucitar. Quédense con las palabras de Jesús, el que cree en mí, aunque muera vivirá.